En menos de 2 semanas se cumplirá un mes desde la invasión rusa a Ucrania. El mundo sigue de cerca lo que ocurre al otro lado del planeta, principalmente nosotros desde Bolivia. Los efectos en todo sentido y comenzaron también a tambalear los mercados globales de hidrocarburos. La Unión Europea abrió sus puertas, millones de refugiados están en diferentes países y también en Bolivia, aunque con un cierto escenario accidentado, finalmente lograron ingresar este fin de semana una pareja de jóvenes ucranianos tras resolver un problema con funcionarios de migración y a quienes además desde el director de migración le costó el cargo por una decisión que para muchos fue considerada inhumana al impedir el ingreso de esta pareja de ucranianos. Nos acompaña para hablar de este tema la historiadora, periodista, docente, con una amplia trayectoria, Lupe Cajías, a quien le damos la cordial bienvenida desde la ciudad de La Paz. Lupe, bienvenida a Cobertura. Hemos visto uno de los últimos análisis que has realizado sobre lo que ocurre entre esta situación tan compleja que tiene tan preocupado al mundo por esta hostilidad, la guerra. Bienvenida. Muchísimas gracias. Una envidia con la temperatura que gozan allá en Santa Cruz. Acá sigue el frío, la lluvia, los chubascos, 6 grados de temperatura. Así que estamos pues con friecito, pero con el calor y el amor de siempre. Un abrazo, Judith, para vos y para todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Lupe, y para nosotros agradecerte por el tiempo también. Estamos con un tiempo bastante acelerado, con muchas complejidades en el mundo y lo que nos tiene concentrados a todos, aunque en diferentes realidades, es esta guerra. En uno de los artículos, Lupe mencionaba que Putin es enemigo de la humanidad. Precisamente hablamos sobre ese tema. Sí, creo que Vladimir Putin, desde que asumió la conducción de esa gran nación que es Rusia, una nación que tanto ha significado para el mundo, en su momento en Bolivia, fue un país que ayudó mucho al desarrollo, sobre todo de los observatorios astronómicos, un país que traía muestras de cultura, de cine, quizá también un país con una influencia política que habrá que evaluar si en su momento fue positiva o negativa, pero en todo caso creo que el mundo entero reconoce a Rusia como una gran nación, con una gran influencia mundial. Y una nación que había padecido 70 años de comunismo, de persecución durante el estalinismo y durante los años que siguieron a Stalin hasta la época de la perestroika, ¿no? Con Mikhail Gorbachev y ese ingreso a una nueva etapa. Sin embargo, Vladimir Putin, que vivió esa transición justamente desde Alemania y que como muchos no estuvo de acuerdo en la apertura democrática, cuando llega al poder empieza a desmontar todas las, instituciones más ligadas a las garantías democráticas que pueden existir en cualquier país y obviamente en el caso de Rusia, lo que ya quedó como la Federación Rusa. Vladimir Putin, como recuerdan muchos, tiene su origen en los servicios secretos, en la inteligencia, y eso ha influido negativamente en su visión, ¿no? Porque su visión es una visión de represión, de control, de no dejar el libre pensamiento, de no dejar que se desarrollen las ideas, la competencia electoral, la prensa libre. Y entonces él empezó desde siempre a, como te decía, desmontar
los controles de la democracia, estas balanzas, hasta lograr permanecer 20 años en el poder, eliminar incluso a través del asesinato a sus adversarios, desbaratar todos los posibles nuevos partidos y después de este control interno empezó a presionar hacia afuera con su idea de recuperar ni siquiera la Unión Soviética, sino él piensa en esa influencia de lo Rus, como se llama, de la Gran Rusia del siglo XIX o antes incluso, y pues tiene su mira no solamente en Ucrania, empezó con Crimea, sino que el gran peligro que se presenta es que no se contente, sino que empiece a invadir a otros territorios de la ex Unión Soviética o vecinos como Finlandia, que ya padeció, digamos, la presión en la época del estalinismo. Ese es el panorama, querida Judith. Lupe, y bajo este contexto, con todo este escenario, todo el antecedente histórico y el accionar también de un gobierno que se tiende más, pareciera, con un régimen más autoritario, ¿qué vendrá en adelante? Si bien no podemos saber cuál podría ser el comportamiento exacto, pero ya los parámetros y el tiempo que ha pasado desde que comenzó esta invasión, y no hay en este momento alguna cercanía que permita decir fin de la contienda. ¿Qué crees que puede suceder así como vamos, Lupe? Bueno, según los analistas que uno puede leerlo, sobre todo en las grandes redes internacionales como Radio Francia, la BBC, la Deutsche Welle, algunos de estos grandes periódicos, lo que notamos es que hay algunas versiones algo variadas de las causas y de los objetivos de Putin. Lo que nadie puede prever es lo que va a pasar, porque lo que más se teme, por eso te decía ese breve análisis al empezar, es que Putin no se va a detener, porque las razones que él está manejando son razones que se desbaratan ante la luz de la historia, de la geopolítica. No hay razones, Ucrania no le ha hecho ningún daño. Es como tirar, la patada a una mesa que está llena de cristales, ¿no? Por eso yo también decía, es tan absurdo como pensar que Cusco va a querer recuperar parte del territorio de Colombia o de Chile o de Ecuador, Bolivia, porque hay que restaurar el imperio del Tahuantinsuyo, o porque Buenos Aires va a querer recuperar ser el virreinato de La Plata. Entonces no se ve estas dimensiones. Y hay mucha gente seria, que analiza a Putin como un jefe de Estado a nivel ya de desquiciamiento mental. Y esto es lo que más preocupa. O sea, él no está escuchando razones. Es más, está inventando un discurso donde quiere mostrar a Ucrania como la agresora, a Ucrania como la autora de crímenes contra la humanidad, a los ucranianos como los invasores, a los ucranianos como los que se han apoderado de territorios de la antigua Rusia. Está alentando la separación dentro del propio país. Es decir, que la preocupación es muy fuerte en ese sentido, porque no es posible prever que haya una reacción, razonable en Putin a pesar del fracaso de su invasión. Ahora, cuando existe un cierto silencio en gobernantes, y en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿cuál es la mirada que tiene sobre el comportamiento de la máxima autoridad y el entorno palaciego, tomando en cuenta el tiempo que está transcurriendo de esta
de esta guerra, de esta invasión, y aún todavía son posturas bastante sutiles. ¿Hay otros intereses? ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, Bolivia en sus relaciones externas está extraviado, diré mejor, el Estado plurinacional de Bolivia, quienes están al frente del Estado plurinacional de Bolivia y algunos líderes o ex líderes políticos están extraviados desde hace mucho. Recuerdo cuando Bolivia tuvo un comportamiento contrario a alentar la paz en Siria, una votación inclusive tan importante porque Bolivia era parte de los miembros transitorios del Consejo de Seguridad y haciendo un seguimiento sin ningún análisis y sin pensar lo que es nuestra propia historia, se apoyó a las fuerzas de Bashar Arafat en Siria. Y esto, mucha gente ahora también piensa que los sucesos en Siria, donde Rusia finalmente ganó apoyando a las fuerzas oficialistas, ha sido como un ensayo de Putin. Bolivia no solamente, no es que se abstiene y dando estas razones tan ridículas, ¿no? Como decir, no hay que echar leña al fuego. Realmente nuestra Cancillería está sumida en un desconocimiento que pues es como si fueran niños de quinto de primaria, pero actuando a favor de poderes oscuros, lastimosamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el argumento que maneja Bolivia y que hace seguidismo Bolivia va en contra de nuestros propios intereses históricos. Cuando Bolivia no quiere aceptar que esto es una invasión, pues se está cerrando todos los futuros espacios internacionales cuando quiera presentar, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, que la pérdida de su cualidad marítima es porque hubo una invasión de Chile a territorio boliviano. Yo escuchaba también reportajes en Francia que decían, bueno, ¿y qué les pasa a los bolivianos? Ahora resulta que rechazan que hay una invasión, entonces ¿cómo se van a presentar ellos al resto del mundo? Muy complicado. En esos escenarios, precisamente, Lupe, ahora, pero preocupa la mirada que tienes y el análisis sustentado cuando dices que Putin no se va a detener y cuando tenemos un gobierno con una política en la que planteas en el relacionamiento internacional sobre este tema cuando más se debería manifestar. Todo eso, ¿cómo la ciudadanía tendría que ir asimilando? Porque si bien no sabemos exactamente lo que depara el futuro y cuándo se podría decir fin de la contienda, pero entre tanto, ¿cuál debería ser el comportamiento de la ciudadanía? Bueno, yo empezaría por señalar el comportamiento de los periodistas. Yo lamento mucho el desconocimiento general de la prensa boliviana, el poco interés en los sucesos internacionales. Y voy a volver al tema de Siria, ¿no? De todo este poder de Bashar al-Assad, cómo se trató a las fuerzas rebeldes que buscaban la democracia en ese país, cómo se realizó toda una narrativa para mostrar a todos como terroristas, confundiendo lo que era una parte de la rebeldía, cómo se ignoró los campos de refugiados, donde pude estar el 2017, el 2018, pero a Bolivia, a los bolivianos, estamos demasiado entretenidos en todo lo que sucede en las comisarías, la televisión pasa cantidad de notas rojas, asuntos domésticos, y no miramos lo que sucede en el mundo. Y lo que sucede en el mundo nos influye. Entonces, perdón. Lupe, estamos viendo, sí. Sí. Y la agenda va por otro lado, ¿no? Pareciera. No, claro, entonces el ciudadano no tiene muchas formas de informarse. No hay ni siquiera programas
de debate sobre el tema internacional. A mí siempre eso me preocupó. Yo personalmente tuve un programa que se llamaba Fin de Siglo, porque siempre he visto al boliviano muy mediterráneo, como le decía yo, mediterráneo mental, incapaz de mirar más allá. Entonces ahora, incluso por razones humanitarias, la gente debería interesarse, saber, a ver, Judith, usted está ahorita, veo el escenario, está tranquila, va a tomar un desayuno, está con su familia, está con sus amigos igual que yo, y de pronto, por la ambición, pongamos para que lo entienda bien el boliviano, de un gobernante chileno, empiezan a bombardearnos, a destruir nuestras casas, nuestros hospitales, nuestros puentes que nos han costado tanto, a destruir el camino de Cochabamba a Santa Cruz, a destruir el teleférico, a destruir el Hospital del Niño. Entonces, y nos quieren hacer creer que hay razones históricas, que es culpa del occidente. Es muy, muy duro. Y los bolivianos tenemos que ir aprendiendo a interesarnos, a involucrarnos en estos asuntos. Creemos que porque suceden a miles de kilómetros no nos afectan, y pues nos afectan. Y ya, como usted decía en la presentación, el colmo, digamos, haber contemplado no solamente el desconocimiento de la normativa internacional, el desconocimiento de la historia del exilio boliviano, sino haber visto la falta absoluta de misericordia de las autoridades de migración en su momento, que impiden que entren al país 2 pobres jóvenes ucranianos. Hay una historia y un contexto para analizar, para tener muy en cuenta y para mantener la memoria fresca de lo que ha acontecido. Pero me preocupa un poco, Lupe, cuando dices que hay un desconocimiento, que como que la agenda cotidiana en el gran marco de los medios bolivianos está muy de manera superficial tomando el tema, cuando en realidad estamos en una guerra entre dos países, en realidad una invasión, y cuando se produce esta figura tan delicada que ha cobrado tantas vidas y cuando deja también al planeta en una total incertidumbre, ¿no? Así es, hay que darse cuenta qué significa, y bien lo has aclarado, una invasión, ni siquiera es una guerra. Incluso me molestó cuando escuché al Papa hablar de guerra. Más bien también ahora el Vaticano está asumiendo un rol más activo y está ya hablando de masacres, porque lo que está sucediendo ahí es una guerra de contra la humanidad, es una invasión militar, pero que va a afectar al conjunto de la humanidad. Además, cuando el mundo ni siquiera ha terminado de salir de esta pandemia, de esta peste originada en China, que nos ha llegado después de un siglo, cuando pensábamos que estas cosas no iban a suceder. Entonces, una economía frágil que empezaba a recuperarse con todos estos otros temas, que el turismo, que ver qué se recuperaba, qué iba a ser el nuevo mundo post-COVID, y viene esta invasión, esta crueldad, esta masacre contra ciudadanos indefensos, con además la apertura que le reitero, de decir, bueno, ahora invado esto, mañana me va a dar la gana de que Finlandia también es parte de lo que era nuestro territorio, y con mayor razón vamos a recuperar Lituania, Estonia. Entonces, la amenaza a la paz mundial es muy grande, con el agravante de que Ucrania, Rusia, Estados Unidos son países con armas nucleares. Entonces, los sucesos futuros pueden ser realmente muy, muy contundentes. La gente no entiende por qué ahora no va a haber más raqueta, porque lo que está sucediendo en Ucrania, y claro, uno dice,
o como me comentaba una señora mientras pedía pan, bueno, pero ¿qué tenemos nosotros que ver con ellos, no? Quizá al darse cuenta de que algo tan cotidiano como el pan está siendo influido por la guerra, podamos pensar mejor y podamos condenar, porque realmente lo que tiene que hacer cada ciudadano es condenar al señor Vladimir Putin y a quienes lo representan, inclusive en nuestro país, a esa embajada que está tratando de influir y que tanta presión ejerce sobre Bolivia, para que haya una reacción mundial y ojalá eso es lo único que sirva a detener esta locura. Ha habido un silencio del embajador, del diplomático ruso que vive en la residencia en la Florida, en la ciudad de La Paz. Por supuesto, también el manejo de la información en torno a lo que acontece en su país, imagino que deja a esta autoridad y a todos en las diferentes representaciones en cada país en un silencio sepulcro, ¿no? No hay silencio. Él habla donde tiene que hablar, además sacan comunicados, han convocado, por ejemplo, a los ex becarios en Rusia para convertirlos en sus adláteres y obviamente está muy en contacto con el gobierno boliviano, ¿no? Entonces ellos hablan en escenarios donde les conviene. Obviamente él no va a salir ante la prensa. ¿Por qué? Porque ellos ignoran la prensa libre, ellos no dan conferencias de prensa. Putin que va a aceptar una entrevista con corresponsales extranjeros, y esa es la línea que sigue y que imitan en América Latina los Ortega o los Maduro, ¿no? Ahora es una persona pues que goza de los favores de la hospitalidad boliviana, vive en un barrio con todos los beneficios del desarrollo capitalista, vamos a decirle así, vive en la casa que fue del expresidente, connotado dirigente del MNR, Walter Guevara Arce, ¿no? Y la verdad es que es un embajador que no ha hecho nada por la cultura como sus antecesores, ha estado más presente en lo político, sobre todo es este embajador, sobre todo, que está en ello desde el año pasado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lupe, por supuesto tu mirada tan fina, tan precisa sobre lo que está ocurriendo, y bueno, también asimilamos la llamada para todos en el sentido de involucrarnos más con lo que está ocurriendo al otro lado del planeta, en esta figura tan complicada y donde nos ha mostrado también cuán inhumanos en algún momento, en algunos lugares la gente puede comportarse, ¿no? Haciendo referencia a lo que pasó el día sábado y en el que sentimos vergüenza muchos bolivianos, ¿no? Cuando esta pareja de ucranianos intentaba ingresar al país escapando de la guerra y se le negó el acceso. Tus palabras finales, Lupe. Sí, sigo tu razonamiento, muy importante que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Voy a reiterar el tema de Siria, el tema de Turquía. Turquía va a jugar un rol fundamental de equilibrio o de desequilibrio, más bien que ha sido un país que ha condenado la invasión. También hay que ver lo que está sucediendo en Yemen, esta guerra interminable, muy cruenta. Igualmente, pues yo siempre llamo la atención de la situación de los palestinos que pagan los precios de los nazis, ¿no? O sea, perseguidos. Hace poco Amnistía Internacional veía cómo sufren un apartheid en su propio territorio, y aquí casi nadie se interesa por ese grupo de seres humanos. Recién también en el mundo se está reivindicando a los gitanos, también perseguidos, asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, y nadie ha reclamado de ellos. Entonces hay que ver lo que está pasando ahí. Ocupémonos menos del chisme y más de la información que tiene que ver con el futuro de la humanidad.
Esa sería para mí la palabra de cierre para un día que amanece frío por acá, caliente por allá, pero que esperemos que se mantenga la paz en Bolivia, que podamos esperar unas acciones razonables de gobernantes y de opositores, y que podamos en algún momento pues contribuir de alguna manera al progreso de la humanidad, a la paz mundial. Muchísimas gracias, Lupe, y por supuesto es tan enriquecedor escucharla. Lupe Cajías, historiadora, periodista, docente, y con esa mirada muy clara que tiene de lo que está ocurriendo al otro lado del planeta, y también con ese jalón de orejas, si podríamos decir, para todos, para que nos involucremos desde medios independientes, la gran industria de la comunicación en sí, todo, porque lo que ocurre al otro lado del planeta, tarde o temprano, repercute aquí. Y bueno, lo que más esperamos también es no perdamos ese sentido de humanidad, ¿no? Y en algún momento podamos ya decir fin, definitivamente, este cese de hostilidades con un país invasor, y tras la muerte de tanta gente, tantos ciudadanos, una situación muy compleja que por supuesto, nos preocupa, nos hace mirar muy a profundidad de qué estamos haciendo, dónde estamos yendo, y es una situación que amerita también la autorreflexión desde todos los espacios y no solamente para los periodistas. Hacemos una pausa. Muchísimas gracias, Lupe.